para continuar, a ver si podemos terminar a la hora que estaba prevista, ¿les parece? Ya. Oye, bueno, terminamos esta reunión de la mañana con un seminario que nos va a brindar el doctor Emilio Santelices, que creo que no merece, o no necesita más bien, presentación alguna, todos lo conocemos. Don Emilio, le agradezco muchísimo su gentileza de venir a acompañarnos esta mañana. Don Emilio, el doctor Santelices nos va a hablar de lo que es la reforma de salud, que es un tema de vital importancia para el ecosistema de salud y para nosotros en particular como industria farmacéutica también es muy importante y entiendo que él se va a referir también a este tema. Don Emilio, el escenario es suyo. De repente, así. Ya, vale. Ya, gracias. Gracias, ya. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar una historia. Les voy a contar lo que ha pasado en los últimos 5 años en salud y en algunos hitos importantes, como voy a partir con el tema de la pandemia, por ejemplo, pero fundamentalmente de lo que nos ha movilizado en los últimos 3 años particularmente. Por eso, estos son los puntos que quiero tratar. Las reformas, la tormenta perfecta. Hicimos un rescate legislativo y finalmente, como yo veo que esto me lo pidió Eduardo particularmente, cómo yo esto lo concatenaba con lo que ustedes los convoca, que tiene que ver con su industria. Nosotros, si algo aprendimos en el 2020 es que el mundo, a pesar de todas las tecnologías, desarrollo, etcétera, a través de un microorganismo se detuvo. Y eso tuvo todas las dificultades que todos conocimos y más de alguno de ustedes debe haber vivido por algún familiar. Pero por otro lado nos dejó la lección que a pesar de haber tenido una condición, como aquí se ilustra, que en cuanto al decrecimiento mundial, esto solamente más comparable con la Segunda Guerra Mundial, nosotros fuimos capaces de instalar en el consciente colectivo que la salud es una primera prioridad. Y ahí se abre una discusión que en algún espacio nosotros empezamos a transmitir con fuerza que había que entender que salud no era un gasto, sino que una inversión, porque finalmente este ensayo natural nos mostró que el motor de las sociedades, de su desarrollo, de su innovación va a estar en las personas y cuando estas personas son amenazadas por un microorganismo ya vemos lo que sucedió, el mundo decrece. Y por consiguiente, desde esa lectura yo diría que parte de las lecciones que podemos establecer es que salud forma parte de este eje de construcción sobre la cual las sociedades tienen que soportar su desarrollo y por lo tanto los gastos que ello representa hay que leerlos de esta otra manera. Y yo creo que lo otro que quedó claramente instalado es que el rol de la industria farmacéutica fue determinante. Y fue determinante porque sin duda contribuyó particularmente desde la línea de las coberturas de las vacunas, ¿no es cierto?, a resolver una situación que de otro modo habría tenido características e impactos insospechados. Y por lo tanto también se empiezan ahí a despejar una serie de fantasmas que si uno lo traslada años antes estaban casi poniéndose y desfigurando el panorama real. Salud es un gasto y la industria farmacéutica es una industria que le podemos dar otros objetivos muy distintos a los que efectivamente ellas tienen. Entonces yo creo que esos son elementos que cuando uno lo mira en un contexto más amplio, histórico, hay que saberlos destacar y por eso yo parto esta reunión desde ahí. Y el caso de Chile, como también ocurrió en el resto del mundo, es un caso de elecciones de los sistemas. Es decir, bueno, ¿qué tan preparados estábamos? Y con sano orgullo nosotros podemos decir que Chile pasó bien la prueba, y pasó bien la prueba por datos específicos. Nosotros tuvimos mortalidades comparadas más bajas que una inmensa mayoría de países, y también nuestra capacidad de respuesta nos permitió cuadruplicar las capacidades de camas intensivas. Chile no tuvo la
tragedia que tuvieron quienes partieron antes con la pandemia, como en Europa, recuerden Italia, de haber tenido el dilema de la última cama, incluso Brasil más cerca. Es decir, por una parte, a pesar de tener un sistema que tiene dificultades, y ya nos vamos a referir a ella, tenemos en la base y en la estructura una tradición sanitaria de la cual nos debemos sentir orgullosos, lo que no significa que esta frase la debamos asociar a complacencia, muy por el contrario, tenemos que ser más exigentes aún. Pero a decir de esta prueba, Chile pasó bien la prueba. Y ahí yo diría que hay que hacer un reconocimiento explícito al presidente Piñera, porque entonces yo recuerdo bien cuando él fue el que hizo a sus encargados de comercio internacional de ir a comprar vacunas que todavía no existían y haber apostado a que se asumiera el riesgo de que esas vacunas no fueran a funcionar, como ocurrió con Argentina, que Argentina frente a esta situación, y yo lo conversaba con el ministro de Salud de Argentina entonces, lo que ocurrió que Argentina dijo, no, nosotros ante la posibilidad de que nosotros tengamos que absorber el riesgo de los malos resultados de esta vacuna, nosotros nos abstenemos hasta que los mejores resultados los tengamos a la vista. Y ahí está la diferencia en lo que ocurrió entre uno u otro país. Pero mirando hacia adelante, y recogí esa historia y estando parado desde ahí, la pregunta que surge, y me ha tocado participar en una serie de reuniones en el ámbito internacional, es cómo aprendemos lecciones de lo que nos viene y de las amenazas que tenemos, entre otras, que podríamos tener otra pandemia. Si hay algo que podemos saber, quizás muchos de nosotros no la vamos a alcanzar a ver, pero que vamos a tener alguna otra pandemia, eso es un hecho de la causa. Pero lo que tenemos en concreto hoy día son que tenemos una población que se envejece, cambio epidemiológico, baja tasa de natalidad, lo cual nos impacta en la economía, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a tener es que el bono demográfico prácticamente desaparece y desaparece en forma acelerada. El gasto en todos los países es el gran desafío, el gasto es mayor que el crecimiento, tenemos demandas sociales crecientes y las comunicaciones hacen que se desacople las expectativas con las capacidades de respuesta. Y el peor escenario, y que esto lo vemos desde el mundo de quienes proveemos servicios y de ustedes también, es que tenemos una población que está en el peor cuadrante, empoderada y desinformada. ¿Y por qué digo que es el peor cuadrante? Porque ese es el caldo de cultivo para el populismo. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso y por eso no solamente quienes estamos y profesamos los temas de salud, desde la industria farmacéutica, prestadores, no solamente tenemos que ser, sino que también parecer, para pasar los test de la blancura cada vez que seamos interpelados, sobre todo por aquellos que quieren llevar agua a su molino en un escenario de empoderamiento y desinformación. Y bueno, por otro lado tenemos el tema de los cambios climáticos y tenemos también los fenómenos migratorios, que por Dios, que los leemos desde una vertiente muy, yo diría, acotada a temas muy de la contingencia, sin embargo, subyace ahí un desafío de un país que acoge a sobre 1 millón de personas en un muy breve periodo de tiempo, incluso con otras culturas sanitarias. Y hay una carga también que no está reflejada en los servicios de salud y suma y sigue. Es decir, nosotros sacamos lecciones de la pandemia, sin embargo, los desafíos que tenemos por delante no los estamos resolviendo adecuadamente. En el transcurso de este tiempo y en ese marco referencial con el cual inicio esta presentación, Eduardo, ¿tú te fijas en el tiempo para no pasarme, por favor? No sé dónde se quedó Eduardo. ¿Ya? Tú me haces cuando, porque me puedo entusiasmar. Nosotros tenemos un problema político. ¿Y por qué tenemos un problema político? Porque no hemos sido capaces, y aquí llevo la cronología, 2011, reforma ISAPRE, Plan Garantizado de Salud, 2019 tratamos de sacar adelante lo que se llamaba la clase media protegida, tratamos de avanzar en una reforma a FONASA, un plan de salud universal el 2020, y la verdad quienes son el gobierno ahora nos hicieron la prueba para poder avanzar y fuimos nosotros el 2018 que nosotros planteamos seguridad social en salud, solidaridad, plan universal de salud, compensación de riesgo y todos los atributos que hoy día de nuevo se están discutiendo. Y eso
lleva finalmente a lo que ya me voy a referir, a la famosa ley corta, que fue una ley de emergencia para poder salvar una situación coyuntural que surge a partir de los dictámenes de la Corte Suprema. Y esto se ve asociado a que el gasto en salud se sigue incrementando. Los presupuestos en salud han aumentado entre 7 a 10 puntos porcentuales por año. Si ustedes se fijan en esta serie, prácticamente se triplica en 10 años el gasto en salud. Pero desgraciadamente esto no va asociado con que los resultados sean mejores. Y si bien tuvimos un punto de incremento en las listas de espera, las listas de espera G históricamente son alrededor de 7.000. Sin embargo, y uno lo pudo entender, en la pandemia se tuvieron que postergar muchas de estas atenciones y estas se incrementaron, pero posterior a ella, ya de manera no justificada, las listas de espera G están llegando a 80.000. Y esto va en paralelo a que cuando hay estudios que muestran que a pesar del aumento de los presupuestos, la productividad de los hospitales en forma permanente ha ido disminuyendo 4 puntos porcentuales. Es decir, lo que hoy día observamos en relación a esto dice relación con estos temas que no hemos resuelto, que son más estructurales en relación a la productividad, y habría que preguntarse por qué esa productividad sigue bajando, y la consecuencia la tenemos en estas listas de espera GES, en las listas de espera quirúrgicas, que hoy día son de 300.000 personas. En total son 3 millones de personas las que hoy día están en lista de espera, ya sea por cirugía o por interconsulta. Y en este transcurso de tiempo yo recuerdo que cuando a mí me tocó asumir el ministerio ya teníamos la amenaza que el cáncer iba a ser la primera causa de muerte. Hoy día ya efectivamente eso es así. Hoy día tenemos 55.000 personas que todos los años tienen diagnóstico de cáncer. Y es por ello que nosotros nos adelantamos y tempranamente incorporamos un plan nacional de cáncer y después avanzamos con una ley porque sabíamos que esta iba a ser una epidemia dentro de las enfermedades crónicas que nos iba a acompañar en los próximos años y así está siendo. Entonces, incluso en este periplo de rémora legislativa en donde no somos capaces de ponernos de acuerdo y tomar las decisiones adecuadas, incluso está cambiando el perfil y nosotros seguimos con el sistema paralizado en la agenda legislativa. Y finalmente lo que ocurre es que los pacientes siguen esperando y aparece la definiciones de política pública desde la Corte Suprema y particularmente de la Sala 3, porque eso fue lo que ocurrió. La doctrina de la judicatura señala que los fallos son en función de los que son convocados y se sienten interpelados en relación a esos fallos, pero no de caracteres universales, como sí ocurrió a propósito de los dictámenes de la Corte Suprema. Teniéndose ese panorama entonces, y ahí por eso yo señalo la tormenta perfecta, todo esto coincide con el programa de gobierno del presidente Boric. El programa de gobierno, y lo traje, aunque no se entienda bien, pero lo traje de la impresión del programa mismo, plantea un sistema nacional de salud financiado a través de rentas generales de la nación y que la ley podría establecer el cobro obligatorio de cotizaciones, empleadores, empleados, etcétera, etcétera, para financiar el sistema. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando uno revisa los fundamentos, se elimina el sistema de financiamiento. En Chile tenemos un sistema de financiamiento mixto, el 7% de los trabajadores y impuestos generales, un sistema Bismarck. Hay dos grandes sistemas en el mundo, Bismarck y el sistema Beveridge. Beveridge es el sistema inglés que es a través de impuestos generales. FONASA deja de ser un ente asegurador y se crea este fondo único estatal, con lo cual desaparece toda esta modalidad de seguros que nosotros tenemos. Lo que decía y lo que se sigue sosteniendo, aunque ahora de manera más solapada, pero ya les muestro por qué yo pienso que se sigue sosteniendo y se busca llegar a ello, lo que hoy día se señala que esto se fundamenta en la necesidad de corregir la fragmentación del sistema y corregir las desigualdades. Y que estas intervenciones de un fondo único por sí mismas podrían resolver las inequidades en salud de los que mucho se ha hablado. Y por otro lado, y esto está firmado y la fuente es Camilo Cis, que hoy día es el actual director de FONASA,
Entonces se plantea que se va a poder rescatar este 7% de los trabajadores para que puedan acopiar también al presupuesto. Cuando hablamos de un fondo único, entonces, lo que tenemos es que desaparece la lógica de los seguros, terminan las ISAPRES y se pueden tener seguros adicionales. También se ha hablado, después amorigerando un poco el discurso, de un seguro único, que mantiene lógica de seguro, pero se mantiene el término de la ISAPRE y podrían sí existir seguros complementarios. Finalmente es un matiz dentro de una misma lógica en donde es la concentración y el poder monopsómico del Estado pasa a tener el control absoluto de las finanzas de los prestadores. Y por otro lado, y lo quiero plantear de inmediato para que quede nítidamente cuál es la discusión en que estamos hoy día, está quienes pensamos que hay que avanzar desde la base de lo que hoy día tenemos, que son multiseguros, pero con lógica de seguridad social. Y esa es la discusión que hoy día se está llevando. Es decir, que nosotros podamos tener un fondo de compensación único que recaude el 7%, lo cual ya se incorporó en la ley corta, es decir, el 7% ya no genera los excedentes. El FONASA sigue siendo un agente de compra y puedan existir entonces aseguradores privados con lógica de seguridad social, como lo es el FONASA también con su lógica y también con un fortalecimiento del FONASA. Es decir, ambos sistemas con la misma lógica, pero avanzando de manera convergente y poder entonces las personas optar, y es algo que reiteradamente en todo tipo de encuestas que se hacen muestran que la gente hacen y privilegian la posibilidad de elegir y elegir también dónde se quieren asegurar. Y entonces estos son los dos mundos por los cuales se está debatiendo y está transitando la discusión hoy día en materia de reforma de la salud. Discusión que, como le señalaba antes, lleva más de 10 años, pero pareciera ser que hoy ya está en lo que ojalá, y espero que así sea, en la última milla, dado que a partir de la judicialización estamos llegando a un momento en donde el sistema, así tal cual lo conocíamos, tiene que modificarse. De tal modo que lo que sí creo que hay que dejar en claro que cuando se habla de las inequidades, no necesariamente tenemos que entender que esas inequidades se tienen que resolver a partir de un modelo preconcebido, como es lo que sostiene el programa de gobierno. Entonces, en síntesis, en relación a este segundo mensaje, lo que el gobierno buscó resolver de desigualdades lo hacía con una bala de plata que efectivamente genera mucha resistencia. La mayor parte de los países de la región poseen financiamientos mixtos. El caso de Costa Rica, por ejemplo, que es la mayor parte por la seguridad social y tiene de los mejores indicadores de la región. Y el otro elemento que yo considero que es importante es que cuando uno está en reuniones en espacios como la OSD, se da cuenta que los países tienen modelos Beveridge o Bismarck, o sea, modelos más como los ingleses o como los alemanes. Y la discusión no es cómo me cambio al otro modelo, sino cómo, porque no hay modelos perfectos, todos tienen su pro y su contra. La discusión es cómo, a partir del modelo que cada país tiene, cómo se le hacen las perfecciones a objeto de no producir refundaciones, porque las refundaciones en salud son dramáticas. Si hay algo que hemos aprendido es que las reformas en salud hay que hacerlas paso a paso, gradualmente, con mediciones y con correcciones en el camino. Y el otro elemento que yo considero importante de esta discusión es que, dado que se buscó instalar una agenda con una impronta ideológica muy fuerte, todo el énfasis se puso en la discusión del tema de la ISAPRE y ahora en una reforma, y nos distraemos en esa discusión en circunstancias que hoy día esas 3 millones de personas están reclamando solución a sus problemas aquí, ahora. Entonces, ahí se genera una distorsión de las prioridades que la autoridad tiene que tener a objeto de efectivamente avanzar en los temas de largo plazo, pero sin descuidar los temas del corto plazo. Y esto además en una condición en donde hoy día todos sabemos que estamos en un score de partido de fútbol, 1-0, 1 de inflación, 0 de crecimiento. Y ahí, como les decía, a propósito de la tormenta perfecta, el otro elemento de esta tormenta perfecta fue los fallos de la Sala 3 de la Corte Suprema,
¿Qué es lo que dijeron esos fallos? Sin desconocer, y lo digo con anticipación, que efectivamente el sistema privado de salud tenía pecados capitales. Y lo que yo muchas veces dije, falla geológica, porque no era sostenible que las mujeres fueran discriminadas por ser mujeres y nosotros le agraváramos su prima por el hecho de que iban a tener una guagua. No era sostenible que se descremaran, como se decía en las carteras, con las personas mayores. No era sostenible y no es sostenible. Lo que ocurre sí es que nunca entendieron ellas que tenían que hacer esos cambios y vino el fallo de la Corte Suprema, pero fue un fallo con un ámbito retrospectivo incluso. Y lo que ocurre es que hace que las ISAPRES a partir de 2020 hasta el 2022 tengan que hacer devoluciones de los excedentes. Y para adelante tienen que ajustarse las primas sin los excedentes y además se incorpora una modificación a el cobro maya por la prima GES por las cargas menores de 2 años. Entonces, esto generó el cisma que puso a la ISAPRE y particularmente a los pacientes en una situación de incertidumbre frente a un financiador que no sabían si lo iba a poder seguir resolviendo y financiando. Entonces, la pregunta que viene ahí, ¿cómo se avanzaba? La superintendencia se lavó las manos, dijo yo no puedo hacer nada. El gobierno dijo los fallos hay que cumplirlos y estamos todos de acuerdo. Entonces, la pelota se le tiró al legislativo. Se manda una ley, armar una ley corta. Y ahí surge una comisión en donde a mí me tocó coordinar esa comisión de ley corta junto con mi colega Cristóbal Cuadrado del Frente Amplio y logramos lo que nadie podía pensar que se iba a lograr. Un acuerdo, un consenso y una solución al problema que buscaba resolver 3 temas. 1, que se cumpliera el fallo. 2, que el sistema pudiera seguir funcionando y generar certezas jurídicas para el futuro. Y sostenibilidad financiera. Y a partir de esta propuesta se avanzó en esta ley corta, pero se le hicieron modificaciones importantes. No se recogió, a pesar de haber tenido en la esencia el consenso de todas las sensibilidades políticas dentro de los que estábamos en ese ámbito técnico. Y finalmente entonces sale la ley corta en donde se establece un pago anticipado a los deudores que quisieran con tasa de descuento. Las primas se calculan al 7%, es decir, se acaban los excedentes, un pago a 13 años, y por otro lado, para temas del equilibrio financiero, se acepta una prima extraordinaria, los contratos de salud hacia adelante tienen que contemplar el 7%, y durante 3 años no se usa un indexador que tiene la fórmula de aumento del IPC, que agrega un indexador de FONASA, que lo que hace, tiene un sesgo a la baja de las primas. Entonces eso se elimina por 3 años para que no tenga ese sesgo a la baja y poder recuperar ingresos. Entonces sale esta ley corta donde además se le agrega, y esa fue una iniciativa del gobierno, FONASA con modalidad complementaria. Es decir, FONASA ahora llamó, acaba de salir ayer, ya incluso la póliza que lo inscribió en la Superintendencia de Valores, la POL de FONASA, para la licitación que está llamando para fines de año, enero, a las compañías de seguro para que puedan ellas licitar una cartera para quienes quieran, a quienes somos beneficiarios de FONASA, ir a comprar esa póliza de seguro como un seguro de segundo piso. En ese escenario estábamos. Y lo otro que sí logramos dejar puesto en esta ley corta, y lo digo incluyéndome porque insistimos mucho en todos quienes participamos en esa discusión legislativa, asesorando a los parlamentarios, que había que dejar establecido que esta ley corta era nada más que un salvavidas para que siguiéramos respirando sobre el agua, pero que había que avanzar en las reformas estructurales y el gobierno ahí se comprometió a mandar una ley para terminar con las preexistencias, que es la ley que se acaba de mandar. Pero también lo que se le puso a la ley fue que para terminar con las preexistencias con todas las consideraciones técnicas para que el sistema sea sustentable. Porque yo no puedo de un día para otro sacar una ley, se acaban las preexistencias porque ahí lo que vamos a tener es un colapso del sistema porque podrían haber flujo de pacientes, de estos mismos 3 millones de pacientes en lista de espera, de que se van a ir a tomar un seguro para resolver su tema y el sistema muere, digamos.
Entonces, no había que ser ingenuo, que había que tener esos resguardos para que técnicamente esa aspiración de terminar con la preexistencia, que la compartíamos, pero que se pudiera hacer técnicamente sustentable. Entonces, en síntesis, ¿en qué es lo que nos quedamos? Por eso les dije, les estoy contando un relato, una historia de cómo han sido los hechos. La propuesta del seguro único no tiene los votos para que eso vaya a prosperar en ningún momento. La ley corta resuelve los problemas de la Corte Suprema, en cierta forma lo está haciendo, el sistema no colapsó, pero obviamente las ISAPRES hoy día están sufriendo lo que ha significado el comportamiento obviamente de los usuarios, que con las alzas ya han tenido más de 1.200.000 personas que se han ido del sistema y el sistema sigue canibalizándose. Y ahí viene la discusión siguiente, que es de una vez por todas avancemos en una reforma de la salud, instalando a los seguros privados con lógica de seguridad social para tener certeza jurídica y tan importante como esta, tener legitimidad social, porque si hay algo que está claro, que si uno quería ser candidato a algún escaño popular, había que pegarle a la ISAPRE y ganaba votos, porque la perdieron y nunca lo entendieron a tiempo. Y para de esa manera después pensar que el sistema pudiera refortalecerse. Y lo otro que queda claro es que el sistema, a lo menos en los prestadores público-privados, vino para quedarse. Y vino para quedarse no por esta discusión, sino porque la pandemia selló que ese era un sistema en cuanto a prestadores virtuoso, entendiendo que si no hubiese sido por la capacidad de integrar los sistemas, sí que habríamos tenido el dilema de la última cama. De ahí entonces el Senado se adelanta a que el gobierno mande la ley y propone generar una comisión que le llamó experta para efectos de poder generar una propuesta real de cómo avanzar desde la ley corta hacia adelante. Esta fue la comisión que a mí me invitaron a coordinar. Y si ustedes se fijan ahí, era un grupo en donde había personas con distintas sensibilidades políticas y distintas competencias de alto nivel. Estaba, por ejemplo, Cristian Baeza, un médico que trabaja en salud global, que es de Estados Unidos, pero venía y participa igual. Ricardo Betranco, un economista de la salud. Álvaro Clark, también un economista de la Facultad de Economía de la Chile. La doctora Daza, Marco Antonio Núñez, ex parlamentario PPD. Carolina Velasco, economista, y Fernando Arao, ex subsecretario de Red. Es decir, había personas de todas las sensibilidades y logramos una vez más sacar un acuerdo consensuado, transversal, que buscaba, así como lo quisimos hacer en la ley corta, buscar respuesta a cómo podemos avanzar como país. Este comité además recogió lo que habíamos hecho en la ley corta, otra comisión técnica y una comisión de exministros que también me tocó, me pasaban comisiones, coordinar, en donde sacamos propuestas de consenso. Lo que les quiero transmitir acá es que ha habido un esfuerzo desde los equipos técnicos o técnico-políticos, como quieran llamarle, de buscar acuerdos entendiendo cómo tiene que avanzar el sistema en Chile sobre la base de los cambios que todos convenimos que hay que hacer. Y eso ha existido. Sin embargo, ocurre que entregamos los documentos y finalmente lo que se recoge no resuelve a cabalidad lo que en la inspiración de estas propuestas se ha generado. Nosotros en la propuesta que hicimos avanzamos en señalar que tenía que existir un plan de salud universal, reforma al financiamiento de la salud, un cambio en la gobernanza, particularmente la Superintendencia de Salud, teniendo en cuenta el desempeño que tuvo esta durante la crisis que surge a partir de la Corte Suprema, la reorganización de la salud de las poblaciones y salud pública sobre una base de atención primaria de salud y también, no nos pudimos referir porque no nos alcanzó el tiempo, a reforma al subsidio de incapacidad laboral. Todos estos elementos quedaron plasmados y salió la ley, ley de cumplimiento de los artículos transitorios 21.674, en donde efectivamente la ley que hoy día está en discusión en la Cámara de Diputados, porque entró por la Cámara de Diputados, es que se termina con la tabla de factores, se crea un plan universal de salud y se eliminan las preexistencias. Al eliminarse las preexistencias es una muy buena noticia,
porque lo que le vamos a decir a las personas que están hoy día cautivas en el sistema ISAPRE, que van a poder moverse en el ISAPRE, van a tener libre movilidad, y se acaba también entonces la declaración de salud. Son muy buenas noticias, es un gran salto que estamos dando en el sistema. Sin embargo, se agrega una medida que es generar un reaseguro. Y no se pone algo que para nosotros es importante, que exista un mecanismo de compensación de riesgo, que es lo que se hace en el mundo del aseguramiento. Es decir, cuando yo tengo una cartera que es gravosa, que es de una compañía, y otra que es menos gravosa, yo no puedo correr el riesgo de los flujos de uno a otro lado que vayan a descompensar a que una de estas pueda caer. Y lo que se hace entonces es que todas convergen hacia arriba a tener un pool mancomunado donde el riesgo se comparte. Y al compartir el riesgo, entonces, se minimiza ese riesgo, valga la redundancia, de la cartera y la hace sustentable en sí mismo. Entonces se hace indiferente a los flujos de las personas entre una y otra, para ponerlo en simple. Y ese elemento no se acoge, en cambio se le pone un reaseguro, pero un reaseguro por compañía de aseguro, por cada ISAPRE. Y eso no cumple con esta compensación más universal de todas las carteras, y por otro lado tiene la amenaza de encarecer el seguro, porque yo al tener que comprar un reaseguro voy a tener que llevar ese costo técnico al cobro de la prima sin que agregue ningún valor. Yo le diría que esas son las observaciones más medulares. La segunda, en que nosotros planteamos que junto con un plan único pueda existir por lo menos 3 redes, de modo que la persona pueda elegir, sabiendo que el mismo producto, pueda elegir con precios diferenciados redes, porque a mí me interesa con esta hotelería en vez de esta otra hotelería, pero la esencia es que estamos construyendo, y la propuesta, que sea un seguro sólido, con lógica sanitaria, que lo haga universal y que permita efectivamente terminar con estos temas del pasado de discriminaciones, de inaccesibilidad para muchas personas o de descreme de carteras, como conocimos otrora en el pasado a propósito de las personas mayores. Entonces, hoy día nos encontramos en que, a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho desde todos los sectores, finalmente algo ocurre, y ahí lo dejo, que finalmente el Ejecutivo manda un proyecto que no da los sustentos técnicos para hacer viables los propósitos que entre todos nos hemos puesto de acuerdo para resolver estos temas de manera estructural. ¿Cómo vaya a evolucionar esto en materia de la discusión legislativa? No sabemos, pero esperamos que finalmente se puedan llegar a los acuerdos para que, si no es por una compensación de riesgo, se pueda a lo menos pensar en un reaseguro, pero un reaseguro universal también, como ocurre hoy día. El seguro de invalidez y sobrevivencia, todas las AFP concurren a un solo seguro arriba, que les permite compartir el riesgo y compensar los riesgos entre todos. O sea, incluso tenemos jurisprudencia para decir que eso, dado que técnicamente sabemos que así funciona en todo el mundo, es posible también hacerlo. Entonces, esa es una discusión que, como les digo, está en camino. A mí me tocó ir la semana pasada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La verdad es que le presentamos las observaciones, como lo hizo también la Paula Benavide de Espacio Público, que coincidimos plenamente en cómo hay que avanzar, y esperamos cuál va a ser la reacción, y estamos en esas primeras tratativas en ese tema. Yo le diría que es la historia de lo que ha ocurrido en lo que nos convocan en materia de salud y en el marco legislativo, lo cual, lamentablemente, yo le diría que la foto del día de hoy es que se mantiene la incertidumbre. Vemos cómo está decreciendo las carteras de la ISAPRE. Vemos que el FONASA está poniendo mucho énfasis en un plan asociado a una modalidad de cobertura complementaria, al cual yo le he hecho públicamente muchas observaciones, porque el FONASA dice que esa prima del plan de modalidad complementaria va a costar 30.000 pesos. Yo pedí cálculos a actuarios matemáticos, y lo que ellos dicen, que la prima de ese seguro debiera costar no menos de 55.000 pesos por persona. Por lo tanto, pudiera ser que tuviéramos FONASA Premium y FONASA. O sea, lo que buscamos corregir, que nos vamos integrando, que generamos solidaridad, vamos por el camino contrario y se nos genera granularidad en el sistema. FONASA para ricos, FONASA para pobres.
Espero equivocarme. Y por otro lado, se ha dicho que, porque así lo dijeron oficialmente también, que lo que aquí había era un ingreso de recursos que iban a venir de las personas y por lo tanto no iba a tener costo fiscal, lo cual es falso por el hecho de que cuando uno tiene un seguro complementario, el comportamiento del consumidor, el que ha tenido un seguro arriba, consume más y por lo tanto al traccionar mayor consumo va a aumentar el consumo de MLE, modalidad de libre elección. ¿Y eso qué significa? Que los recursos fiscales van a tener que derivarse más a modalidad de libre elección y eso obviamente va en detrimento, porque la plata no es infinita, hacia esos recursos que tienen que ir para atender las necesidades del sistema público. Entonces el panorama, yo diría que de no tomar medidas y corregirlo, no se ve auspicioso en lo inmediato. Pero no los quiero desanimar porque obviamente hay que seguir trabajando en esto. Y quiero, por último, referirme cómo yo veo esto y cómo esto nos toca y cómo se mueve la industria farmacéutica. Dejando de lado la ley de fármacos 2, yo no he entrado en ese tema hace tiempo porque la verdad es que en su momento cuando eso estaba ocurriendo es una ley que fue tomando demasiadas modificaciones y hoy día no tiene nada que ver con lo que partió. Y yo preferiría esperar que cómo se toma la discusión para ver por dónde va a salir y cuándo va a salir, no sabemos. Pero en relación a fármacos, como yo les decía, es muy importante en los países hacer buenos diagnósticos para saber cuáles son las políticas públicas que tenemos que hacer. Y cuando decimos hay que resolver desigualdades, lo comparto. Hay que mejorar el acceso, lo comparto. Pero eso no significa que esto por una bala de plata, por un sistema único, lo vamos a resolver. Cuando uno analiza qué pasa en los países de la región, uno se da cuenta que hay dos drivers determinantes cómo podríamos mejorar. Uno de ellos tiene que ver con el gasto público en salud. La recomendación es que este no puede ser menor del 6%. En el caso de la OECD, ellos recomiendan sobre el 6,7%. En el caso del gasto público, en el caso de Chile, al año 2022 estamos alrededor del 4,8%. Entonces ahí hay una medida que uno dice, bueno, por eso, porque nos está faltando poner gasto público. Y el otro elemento importante, a decir también de los estudios de Organización Panamericana de la Salud y a nivel mundial, es que la recomendación, Organización Mundial de la Salud dice que el gasto de bolsillo de las personas no debe superar el 20%. En el caso de Chile, este está más cerca del 34%. Entonces, la pregunta que hacemos, ¿es porque tenemos que refundar el sistema o vamos a mirar desde esta causalidad cómo resolvemos el tema de tener un sistema que sea más virtuoso? Entonces, gasto bolsillo y gasto público en salud. Cuando nosotros miramos el presupuesto 2025, yo les decía que los presupuestos en los últimos 10 años han ido aumentando entre 7 a 10 puntos porcentuales. El presupuesto para este año aumenta 4,2%. Pero cuando uno lo empieza a analizar más, resulta que hay 1.000 millones, millones de millones, que, ahí me pierdo con los millones, 1.000 millones de millones que vienen por el ingreso del 7% de las personas que están trasladándose y se trasladaron al sistema. Y lo real es que el aporte fiscal disminuye 399.000 millones. Entonces ese 4,2% no solamente es inferior al 7%, sino que en términos reales es menor. Entonces después de 10 años lo que estamos teniendo es que este aumento de aporte fiscal incluso disminuye. Asociado a que tenemos un stock de 300.000 personas en lista de espera quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? Aquí traje, quizás alguno de ustedes asistió a este fue un seminario que se hizo hace muy pocas semanas atrás sobre la Cámara, con la Cámara de Innovación Farmacéutica, con la Universidad Católica, donde se presentaron algunos estudios. Y cuando vemos el componente del gasto, nosotros tenemos que Chile y México, dentro de los países de la OECD, son los que tienen el mayor gasto de bolsillo. España y Portugal
con sistemas financiados por impuestos generales, y vuelvo al tema de los impuestos generales o mixto por la línea ideológica que subyace en todas estas discusiones, poseen una alta cobertura financiera. Pero lo mismo ocurre con Alemania, tiene una alta cobertura financiera teniendo un sistema no Beveridge, sino Bismarck. Es decir, si uno lee bien, se da cuenta que estos temas hay que desacoplarlos de esa mirada de cómo es el sistema, porque tienen solución en sí mismos. Y lo que han hecho estos países, sea porque son impuestos generales, le han puesto los recursos adecuados, en este caso a un tema que es muy sensible, que es cómo financiamos los medicamentos. Cuestión que en Chile no ha sucedido. ¿Y por qué digo que no ha sucedido? Por lo que muestran estos estudios. Chile gasta un 1% de su PIB. Los países como España y Portugal, expresados en modo de PIB, tienen más de 30 y 70% de estos valores asociados a gasto de medicamentos. Y en Chile solo el 17% del financiamiento de los fármacos es gastado por recursos públicos. Esto alcanza hasta 80 y 60% en países como Portugal y España. Entonces, aquí tenemos un problema serio porque, como veíamos en las métricas que entrega la Organización Mundial, el gasto bolsillo es una variable muy importante. Y podemos entonces despejar que gran parte de este gasto bolsillo está dado por los medicamentos, que a su vez han mantenido 12 o 13% como participación en todos los últimos años. Entonces, el mensaje es que aquí tenemos una línea de intervención directa a la vena sobre la cual vamos a ir a incidir en el bolsillo de las personas, y este va a ser un tema muy sensible. Nosotros en el Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo analizamos esta materia con el ánimo de avanzar en una propuesta que se le hicimos llegar al gobierno el año pasado. Y vimos los gastos en salud desglosados por partida. Medicamento es el más alto, independiente del tipo de régimen de financiamiento que teníamos, FONASA tipo A o ISAPRE. Luego están los servicios dentales y después están los servicios médicos. Es decir, nuevamente las cifras nos muestran que si nosotros vamos a intervenir en ese punto específico, el efecto que puede tener sobre esta gran variable, que es cómo me afecta el bolsillo cada vez que me enfermo, es dramática. Y fíjense que el gasto en medicamentos en estos años estudiados aumentó un 34% aproximadamente. De ahí es que nosotros elaboramos una propuesta en donde lo que hicimos fue estudiar las moléculas, los consumos y definir solamente el 50% que concentraba todo el consumo, para proponer que en una etapa inicial a este 50% nosotros le pusiéramos por atrás un aseguramiento. ¿Cómo es este seguro? Un seguro que fuera universal para todas las personas, que fuera con una cobertura entre un 60 o 75%, sin deducible y ni tope anual por evento o monto, y financiado por impuestos generales. Y esto significaba un gasto anual de 1.2% del presupuesto anual. Cuando hicimos el cálculo era como una prima de 660 pesos por persona. Se lo presentamos al gobierno, como las otras propuestas que hicimos de las comisiones. Pero aquí hay un camino. O sea, efectivamente, si uno mira otros países, a lo que finalmente ocurre es que a las personas no les interesa cuánto vale el medicamento. Lo que les importa es cuánto tienen que sacar de su bolsillo para pagar el medicamento. Y cuando tengo que sacar el 80%, el medicamento en sí mismo es un problema. Pero no es un problema en sí del medicamento, sino que es un problema de la política pública, en donde nosotros estamos generando planes de salud, y esos planes de salud son con una mano menos. Porque si yo te entrego salud con prevención, diagnóstico y tratamiento, y no te incluyo los medicamentos, entonces son tratamientos con letra chica. Yo hago como que te lo entrego y tú haces como que lo cumples. Pero haces como que lo cumples porque no tienes de dónde sacar los recursos para poder ir a comprarlo.
Entonces, el concebir un plan de salud universal, y ahí viene la otra vertiente por la cual ustedes entran a esta discusión de reforma, es que el plan de salud universal, honestamente, tiene que incluir de alguna forma, de manera progresiva, porque tampoco hay que ser, a propósito de lo que decía antes, populista, todos los medicamentos para todo gratis, sino que de manera progresiva, responsable, dirigida, medicamentos que permitan complementar lo que ya de hecho existe, Ley Ricarte-Soto, GES y medicamentos de atención primaria. Entonces se va acotando y tiene otro efecto además, que cuando tenemos un gran comprador a partir de una cobertura de seguro, la negociación con la industria farmacéutica es muy interesante, que lleva a que naturalmente la contraparte vaya a bajar los precios para poder participar en esa propuesta que es de gran volumen. De eso entienden más ustedes que yo. Entonces, lo que les quiero transmitir que efectivamente estamos en síntesis en esta situación, pero hay espacio para seguir avanzando y para que nosotros busquemos a partir de nuestra conversación una forma de que efectivamente prevalezca la racionalidad, seamos capaces de conducir esto por el diálogo y los acuerdos, y ni siquiera convencer, que viene de la palabra vencer, sino que seducir a los actores y llegar a las distintas bases sociales para que entiendan por dónde tenemos que transitar en materia de salud. En síntesis, tenemos que establecer cuáles son los drivers por los cuales hay que generar estas políticas. Tenemos que abandonar definitivamente, y creo que Chile ha sido en eso muy sensato, los aires refundacionales y también en materia de salud. Avanzar desde lo que ya tenemos, es decir, en lógica de seguridad social, pero entendiendo que pueden existir multiseguros, avanzar en un plan de salud universal. Definitivamente hay que fortalecer la atención primaria, porque ahí está la puerta de entrada, pero hay que fortalecerla de verdad y no como está sucediendo que en este presupuesto del 2025 los 13.000 pesos de capitado están siendo muy insuficientes. Y debiera establecerse que el financiamiento de este plan debe incluir cobertura de medicamentos. No hay que dejar de lado y no he tratado ni mostrado cifras para no extenderme más, que obviamente la eficiencia en el uso de recursos es un tema. Ya decía que se ha ido disminuyendo la productividad de 4 puntos porcentuales. Hay otros estudios de la Comisión de Productividad que muestran que en Chile hacemos 3 cirugías por pabellón al día, en circunstancia que el benchmark es 5 a 6, o sea, la mitad. Tenemos que intencionar que aumentemos el uso de los recursos de la atención primaria. Hoy día en Chile, de todos los recursos, solamente el 20 va a la atención primaria, debía ser el 30, y obviamente instalar la discusión de la cobertura de los medicamentos. Hay otro tema que también hay que abordar, que es los medicamentos de alto costo, Ley Ricarte-Soto, y también el de drogas de alto costo, que ahí también cuando uno mira el presupuesto hay una lectura, porque solamente de la ley de drogas de alto costo, solamente un 30% se usó para nuevas drogas de alto costo, lo otro se usó para financiar drogas que también eran de esas características, pero ya estaban financiadas por el PPI. Los hospitales las estaban financiando, entonces lo que hicieron, estas drogas se las sacaron a los ingresos que tenían por PPI, por presupuesto histórico, y se las pasaron al DAC. O sea, no dejaron el 100% de los financiamientos de esa ley para nuevas drogas. Truco. Y el otro elemento que tenemos importante, a mi entender, es cómo avanzamos en los procesos y la racionalidad para incorporar nuevas moléculas, entendiendo que el pipeline de hoy día de la industria farmacéutica en nueva droga no son en lo más inmediato menos de 5.000. Entonces ahí tenemos un temón, porque van a venir estas nuevas drogas, pero si no tenemos un sistema de financiamiento más robusto, si no tenemos un sistema más novedoso como el riesgo compartido, va a ser muy difícil que los gobiernos puedan absorber esa mayor demanda por drogas que la población va a exigir legítimamente, toda vez que va a tener conocimiento que ellas ya existen. Entonces, por un lado, avanzar en incorporar los fármacos en una lógica de seguro bajo lógica de seguridad social,
en el Plan de Salud Universal y, por otro lado, generar una línea más profunda de trabajo para los medicamentos de alto costo y también cómo revitalizamos la ley Ricardo Soto. Esa sería la síntesis de lo que yo quería compartir con usted hoy día. Ya, gracias. Estamos más o menos a tiempo. ¿Nos damos 10 minutos para preguntas y respuestas, les parece? ¿Sí? Paulo, por favor. No sé si es que hay micrófonos en la sala o si es que hay alguna pregunta. Pato. Muchas gracias, Emilio, por la pregunta y particularmente por los temas de aseguramiento de medicamentos. Llevamos casi 20 años del GES. El próximo año vamos a cumplir 20 años y particularmente el GES es la primera medida más concreta en donde en el paquete de prevención, diagnóstico, aparece el tratamiento y eventualmente incluso aparece el financiamiento de los medicamentos. Y particularmente lo podemos ver como las cifras de gasto de bolsillo, particularmente de medicamentos, empezó a decrecer un poquito a contar del año 2006. Y por otro lado, entendemos que hay un estudio de carga-enfermedad que se hizo también a fines de la década del 2000, en la cual aproximadamente el 60-62%, incluso algunos datos dicen que el 65% de la carga de enfermedad estaría cubierta por el GES. Y por lo tanto, podríamos asumir que aproximadamente el 60 o 65% de la carga de enfermedad y particularmente los tratamientos están cubiertos por el GES. Lo cual siempre me ha llamado la atención esta discusión sobre el financiamiento, porque ya existe un financiamiento. Podríamos discutir si esos estudios son válidos o no válidos y si se han actualizado o no. Entonces me gustaría, si nos pudieses compartir tu visión, ¿qué es lo que le hace falta al GES para efectivamente ser una herramienta virtuosa o una herramienta eficaz con respecto al financiamiento de medicamentos? Pongo un ejemplo, y eso en algún momento también lo conversaba con Eduardo. Cuando uno mira los pacientes hipertensos, en teoría, ningún paciente hipertenso debería ir a una farmacia, porque los medicamentos para los pacientes hipertensos que están en el sistema público están cubiertos y se lo entregan gratuitamente en el consultorio. Si yo estuviese en una ISAPRE, lo debo declarar y me lo debería entregar gratuitamente con un pequeño copago en la farmacia que tiene convenio la ISAPRE a la cual estoy afiliado. Por lo tanto, ningún hipertenso en Chile debería acudir a una farmacia a comprar y hacer un out of pocket de los medicamentos hipertensos. Sin embargo, eso no ocurre. Y aparecen distintas iniciativas como las farmacias populares u otras que buscan el financiamiento para estos pacientes que ya lo reciben de manera gratuita desde hace casi 20 años. Sin embargo, el efecto contrario lo vemos con los pacientes que tienen HIV, en donde efectivamente ellos ven que su enfermedad no es financiable por ningún gasto de bolsillo, por lo tanto, ahí se ve una adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué le hace falta al GES para efectivamente ser un sistema efectivo de aseguramiento de los medicamentos que ya lo tenemos desde hace 20 años? Bueno, tocaste varios puntos, voy a tratar de ser ordenado. El primero de ellos es que yo creo que, y pensando un poco en una respuesta agua abajo, lo primero es que efectivamente yo creo que el GES ha sido una política pública extraordinariamente virtuosa. Yo fui 2 veces en 2 periodos y de hecho fui representante del presidente Boric hasta hace pocos meses atrás como presidente del Consejo GES, por accidente. Y lo que quiero decir que es una política pública virtuosa y efectivamente hoy día si avanzamos en un plano universal tenemos ya un GES pequeño, o sea, tenemos un plano universal pequeñito que es el GES. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de la bajada de los temas de los medicamentos? Yo creo que por un lado, cómo uno acelera los procesos de renovación de las carteras de los medicamentos, en los protocolos, etcétera, y los va actualizando de manera más ágil. Yo creo que hay un tema que se puede mejorar.
El otro elemento que ya tiene que ver con la implementación, cómo se entregan los medicamentos, yo creo que ahí nosotros tenemos una brecha tecnológica en donde todavía tenemos a las personas esperando en su centro porque va a esperar al médico media hora y tiene que esperar 5 horas para que le entregue los medicamentos, y eso debería ser en la farmacia de la esquina, o digamos, de la casa del paciente. Entonces, yo creo que hay mucho que hay de mejorar que tiene que ver con innovación, con la incorporación de tecnología y con gestión. Ahora, el poder avanzar también en los medicamentos hacia un plan universal nos debiera exigir a que eso ocurriera con mayor celeridad. Yo creo que esos son los temas que nos están arrastrando. Tú pones el ejemplo del VIH, y eso es bien interesante porque a mí me tocó cambiar toda la estrategia farmacéutica, y Juan Carlos Corbó, quien está por aquí, jugó un rol clave. Yo me acuerdo que lo llamé y le dije: Juan Carlos, tenemos un problema porque nos encontramos que el presupuesto asignado para VIH había desaparecido. No voy a decir que no estaba, no existía. Y le dije: no sé cómo lo podrás hacer, pero tenemos que financiar esto, pero además tenemos que actualizar la cartera de medicamentos. Y efectivamente se lograron poner los medicamentos de última línea, y de ahí Juan Carlos tomó la calificación de mago, porque efectivamente así ocurrió. ¿Y qué otra cosa nos vimos nosotros? Que mientras esto no estuvo garantizado, los pacientes vendían sus medicamentos y descontinuaban los tratamientos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y hago el símil con la hipertensión, por usar una sola enfermedad. Tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Cómo nosotros hacemos acceder a los pacientes bien a los medicamentos? Porque nosotros, dado que no teníamos evaluaciones en este periodo GES, primero yo pedí que se hiciera un estudio transversal sobre GES, hipertensión, GES, hipertensión, ver qué pasaba con los pacientes. ¿Y qué es lo que vimos en ese estudio? Que los pacientes, efectivamente, aumentó el conocimiento de la enfermedad, sobre el 95%. Aumentó el acceso a los medicamentos, pero el resultado último es que la hipertensión seguía siendo con un control del 30% de la población. El diagnóstico está claro, ya no era un problema de acceso ni un problema de adhesividad a los tratamientos, y eso tiene que ver también de cómo los distribuimos. O sea, tenemos un espacio de mejora enorme en cómo entregamos salud, y este es un mensaje para ustedes también: cómo entregamos los medicamentos. Si ustedes se siguen entendiendo como los proveedores de una determinada cápsula, y ahí terminan y que pase el resto, y no en cambio se involucran con tecnología, con innovación, a seguir a los pacientes, están dejando un espacio de mejoramiento enorme. Miren, yo no soy diabético, pero por temas de ejercicio quería saber, no voy a hacerle propaganda a nadie, cómo funcionaba mi glicemia. Me puse una cuestión acá, y lo que estoy viendo, si me subió la glicemia por estar hablando con usted o no. Y así me he entretenido, lo voy a usar 15 días. O sea, este es un ejemplo vivo de todo lo que está disponible, y cuando yo acerco, si yo fuera un diabético, aquí le doy sustancia a algo que me lo tomo que es etéreo y que si no lo boto. Entonces, nosotros tenemos un desafío como actores de salud, no solamente al qué, sino que al cómo. Y cómo entregamos atención de salud, ahí estamos al debe. Y yo se lo digo todos los días a los médicos, porque se supone que yo explico de manera lúcida, se supone que la otra persona entiende todo. Ni lo uno ni lo otro está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa entre medio, que el paciente no sigue los tratamientos. Entonces, quería ahí buscar responderte toda tu inquietud de cómo tenemos que comernos por pedazo el país para darnos cuenta cómo vamos haciendo cada una de las intervenciones. No sé si te respondo, Patricio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, son 12:20. Estamos poquito pasaditos. Les agradezco un montón la presencia y, bueno, insisto, esta charla, este seminario queda disponible en YouTube a partir de mañana yo creo, y van a poder consultarlo ahí, como Outlook 2024. Muchas gracias por venir, gusto de verlos, de verlas, y si Dios quiere nos vemos aquí mismo el próximo año. ¿Sí? Gracias.